Ser reconocido y respetado en el ambiente artístico es la meta suprema que todo artista quiere alcanzar en algún momento de su vida. Firmar autógrafos, sacarse fotografías, recaudar millones en ingresos por las adaptaciones de sus obras y ocupar un lugar privilegiado en las estanterías de miles de hogares a lo largo y ancho del mundo son algunos de los beneficios que conlleva ser un escritor aclamado por el público. O tal vez, puede que no sea eso lo que todos quieren. Lo que para algunos es el sueño que todo autor ha de materializar con sus obras, para otros, quienes han tenido la posibilidad de cumplirlo alcanzando la cima de sus carreras, ha sido un logro que se convirtió en una verdadera pesadilla. Es famosa la frase que dice: las apariencias engañan, y en honor a ella tengo el agrado de traerles el día de hoy dos casos quizás no tan conocidos de escritores exitosos arrepentidos de escribir libros famosos. Pero antes de continuar, asegúrate de acomodarte bien en donde sea que estés descansando. Ten listo el almuerzo, la cena o lo que sea que hayas preparado para disfrutar este momento y comencemos de una buena vez con este capítulo de Anthony Burgess Wilson fue un novelista y compositor musical cuya producción literaria abarcó desde la sátira hasta la exploración de cuestiones filosóficas y lingüísticas. Con un dominio excepcional del lenguaje, escribió más de 30 novelas, además de ensayos, biografías y estudios sobre la literatura y música. Su formación académica y fascinación por la lingüística lo llevaron a desarrollar un estilo narrativo caracterizado por la invención de neologismos y juegos de lenguaje. A pesar de que su bibliografía es extensa y rica en cuanto a variedad, su nombre quedó irremediablemente atado a una obra única, una obra que, lejos de llenarlo de orgullo, terminó por convertirse en su mayor y más penoso tormento. Publicada en el año 1962, La Naranja Mecánica es una novela distópica que sigue la historia de Alex Delarge, un muchacho violento y carente de empatía que lidera una banda de delincuentes conocida como los Drugos. Este particular grupo de jóvenes alienados cometen una serie de crímenes brutales hasta que Alex es capturado por las autoridades y sometido a un innovador método de rehabilitación conocido como el tratamiento Ludovico. Este libro presenta un mundo donde la juventud descontrolada y la represión gubernamental entran en conflicto, explorando temas como la moralidad, la libertad de elección y el burocrático control estatal sobre el individuo. Adicionalmente, destaca por el uso del NatSat, un lenguaje ficticio basado en una fusión de inglés y ruso que Burgess desarrolló para dotar a la novela de un carácter distintivo, demostrando talentosos dotes creativos similares a las de genios como J.R.R. Tolkien. La historia, con su temática cruda y filosófica girando en torno a la violencia, o mejor dicho, la ultraviolencia, capturó la atención del público, pero también terminó siendo una maldición para quien la escribió. Desde su publicación, La Naranja Mecánica se convirtió en un referente de la literatura distópica,
siendo comparada con clásicos como 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Su análisis sobre la literatura de la violencia y la intervención del Estado en la psicología humana ha sido objeto de innumerables estudios y debates académicos. No obstante, lo que realmente catapultó la novela a la inmortalidad fue su adaptación cinematográfica en 1971, materializada por el legendario director estadounidense nacionalizado británico Stanley Kubrick. Con su estética perturbadora y su interpretación visual del mundo creado por Burgess, la película se convirtió en un fenómeno cultural y, paradójicamente, en la causa principal del desprecio del autor hacia su propia obra. El desagrado de Burgess por La Naranja Mecánica se originó en dos factores principales. Estos son la forma en la que su mensaje fue malinterpretado, por un lado, y la manera en que la película de Kubrick eclipsó el resto de su obra, por el otro. El escritor siempre sostuvo que la novela no glorificaba la violencia, sino que era una exploración de la naturaleza humana y el dilema entre el libre albedrío y el control gubernamental. Sobre esto, se sostiene que la adaptación de Kubrick, aunque magistralmente realizada, eliminó el capítulo final de la novela donde, y siendo muy ambiguo y general para evitar comentar spoilers, el protagonista comienza a cuestionarse sobre sus acciones cometidas en el pasado. Para Burgess, esta omisión desvirtuaba el propósito original de la historia, convirtiéndola en una glorificación del nihilismo en lugar de una meditación sobre la redención del ser humano. Aunque pueda argumentarse de que muchos lectores del libro y espectadores de la película interpretaron erróneamente la obra, fue la misma audiencia la que terminó erigiendo a la figura de Alex Delarge como un icono rebelde en lugar de un individuo perturbado. Su autor dejó muy en claro su desprecio por la notoriedad de La Naranja Mecánica en múltiples ocasiones, llegando a expresar en una de sus declaraciones más directas la siguiente frase: escribí más de 30 libros, pero soy conocido solo por uno, que no es, en mi opinión, el mejor. Si me hubiera dado cuenta de lo que iba a ocurrir, jamás lo habría escrito. Burgess también criticó abiertamente la versión cinematográfica de Kubrick, mencionando que la película contribuyó a la idea errónea de que la historia glorificaba la violencia. Su descontento llegó al punto de que trató de distanciarse de la novela en sus últimos años de vida, enfocándose en otros proyectos y renegando de su fama asociada a Alex Delarge y los Drugos. Pese a sus esfuerzos por alejarse lo más posible de ella, el fenómeno literario persiguió a Burgess durante toda su vida, y aunque siguió escribiendo y explorando nuevos géneros y estilos, nunca logró escapar del estigma de ser el autor de La Naranja Mecánica. El constante interés de la novela y su adaptación cinematográfica opacaron sus demás obras, algo que llegó a irritarlo profundamente. En sus últimos años, el escritor británico expresó su deseo de que la gente redescubriera el final original del libro, pero, desgraciadamente para su mala fortuna, el daño ya estaba hecho. Su legado había quedado sellado por una historia que él mismo lamentó haber escrito. En la cultura moderna, La Naranja Mecánica sigue siendo una de las novelas más influyentes del siglo XX, a pesar de que su autor, hasta el último de sus días, nunca dejó de verla como una sombra de la que jamás pudo escapar. I was in a very awkward situation. Kubrick invited me and my wife and my agent, who was also a woman, to go and see it. And I had a woman on either side of me watching this film, and Kubrick at the back. And after 10 minutes, my wife said, I can't stay, I'm going. And my agent said the same thing, I can't stay, I'm going. I said, for Christ's sake, you can't go. Stay. Kubrick's there behind. So we had to hang on to the end. I was appalled because what I'd merely suggested in the book was now here explicitly in the film. I'd gone to great trouble in the book to hide the violence and the sexuality from the reader by using a very strange language, so that the reader had to fight his way through the language to get at the juice, or to get at the physical reality. Here on the screen, we were getting the physical reality in a big way.
Jerome David Salinger, nacido en 1919 en Nueva York, fue un escritor estadounidense reconocido mundialmente por haber creado una de las novelas más influyentes del siglo XX. Desde una temprana edad, mostró un interés por la literatura, desarrollando su estilo narrativo mientras asistía a la Universidad de Columbia. Sin embargo, su vida y obra estuvieron profundamente marcadas por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, un episodio que lo transformó no solo como escritor, sino también como persona. Si bien escribió relatos cortos que fueron publicados en revistas de prestigio como The New Yorker, su fama mundial se cimentó con la publicación de una novela que, a pesar de brindarle el reconocimiento literario con el que tantos artistas sueñan obtener, terminó convirtiéndose en la razón de su retiro definitivo del ojo público. Publicada en el año 1951, El guardián entre el centeno sigue la historia de Holden Caulfield, un adolescente neoyorquino que, tras ser expulsado de su internado, deambula por la gran ciudad en un viaje introspectivo en el que confronta su propia alienación y desencanto con la sociedad. A lo largo de su travesía, Holden critica la hipocresía del mundo adulto y busca desesperadamente una conexión genuina con alguien que no lo decepcione. La novela, que comenzó como un retrato de la angustia e inconformismo juvenil, narrada en primera persona, caracterizada por el lenguaje cínico y el tono inconfundible de su protagonista, se muestra como un símbolo del inconformismo juvenil que pronto se convertiría en un fenómeno literario que trascendería generaciones. Desde su publicación, El guardián entre el centeno fue recibida con entusiasmo por el público joven, quienes vieron en Holden Caulfield una voz que expresaba sus propias frustraciones. La novela rápidamente se convirtió en un referente de la literatura estadounidense y, hasta el día de hoy, es considerada como una de las obras más influyentes del siglo XX. Su impacto fue tal que pasó a formar parte del currículo académico de distintas instituciones, siendo analizada en profundidad por su exploración del aislamiento, la identidad y la transición a la adultez. Pero, al igual que en los casos anteriores, el éxito descomunal de la obra traería consigo un peso que su autor nunca quiso cargar. A diferencia de otros escritores que detestaron sus creaciones por razones meramente literarias, el problema de Salinger tenía un componente mucho más personal. El impacto de la novela fue tan grande que su autor se convirtió en una verdadera celebridad de la noche a la mañana, algo que iba en contra de su propia naturaleza reservada. La creciente fama lo hizo sentirse acosado y constantemente analizado, lo que lo llevó a repudiar la exposición mediática a la que estaba ligado por su labor. El clímax de su descontento se produciría cuando la obra empezaría a ser relacionada con eventos trágicos de la época, llegando a ser citada en múltiples crímenes que la convirtieron en un símbolo para personas inestables, razón que terminó de sentenciar el rechazo de Salinger. Uno de los casos más notorios fue el de Mark David Chapman, el infame asesino de John Lennon, quien llevaba consigo un ejemplar de El guardián entre el centeno al momento de cometer el crimen. En la página de guarda del libro, escribió a mano la frase «Esta es mi declaración», firmando sus palabras bajo el nombre de Holden Caulfield. A pesar de que Salinger nunca se refirió públicamente a estos incidentes, su progresivo alejamiento del mundo literario sugiere que el peso de su propia pluma fue una carga demasiado grande para él. Aunque el autor era notoriamente recluso y rara vez daba entrevistas, su aversión hacia la fama y la obsesión del público quedó fielmente documentada. En una de sus escasas declaraciones expresó: «Escribí este libro para mí, no para ustedes, no para los críticos,
no para los profesores de literatura. Para mí, a lo largo de los años, el escritor dejó en claro su incomodidad con el fenómeno que rodeaba su novela y con la forma en la que fue interpretada por algunos sectores del público. Su deseo de desaparecer del ojo mediático se materializó en 1953, cuando abandonó Nueva York y se mudó a Cornish, New Hampshire. Con el tiempo, dejó de publicar nuevos libros y se dedicó a escribir en la más estricta privacidad, sabiéndose a través de rumores verídicos que continuó produciendo material, aunque nunca permitió que fuese publicado en vida. Así, J.D. Salinger se convirtió en el escritor que terminó huyendo de su propia fama, atrapado en la paradoja de haber escrito un libro que hablaba sobre la incomunicación, para terminar aislándose del mundo real. Welcome back to Larry King Live with Mark David Chapman. Mark, will you relive with us those terrible moments for you, for the world, for a lot of people around and in circles close to John Lennon? What happened that night? Well, if you want to pick it up from the night, I was standing there with a gun in my pocket. Knew you were going to shoot him? Sorry? Knew you were going to shoot him? Absolutely. Okay. Tried not to, praying not to, but knowing down deep it was probably going to come to that. Did you know it would be that night? Did you know you would see him again? Yes, I knew that morning, oddly, when I left the hotel, I had some type of premonition that this was the last time I was going to leave my hotel room. I hadn't seen him up to that point. That's what makes it interesting. I wasn't even sure he was in the building. And then I left the hotel room, bought a copy of The Catcher in the Rye, signed it to Holden Caulfield from Holden Caulfield, and wrote underneath that, "This is my statement," underlining the word "this," the emphasis on the word "this." I had planned not to say anything after the shooting. Walked briskly up Central Park West to 72nd Street and began milling around there with the fans that were there, Jude and Jerry, and later a photographer that came there. Okay. And then John came out that day, right? He came out. I was leaning against the gargoyle-studded railing and was looking down. I was reading The Catcher in the Rye, and I believe he got into a taxi and disappeared. The circumstances of the killing, what happened? I was sitting at the inside of the arch of the Dakota building, and it was dark. It was windy. Jose, the doorman, was out along the sidewalk. And here's another odd thing that happened. I was at an angle where I could see Central Park West and 72nd, and I see this limousine pull up. And as you know, there's probably hundreds of limousines that turn up Central Park West in the evening. But I knew that was his. And I said, "This is it." And I stood up. The limousine pulled up. The door opened. The rear left door opened. Yoko got out. John was far behind, say 20 feet, when he got out. And he walked past me. I took 5 steps toward the street, turned, withdrew my Charter Arms 38, and fired 5 shots into his back. Lo que acabas de ver han sido solo algunos de los fragmentos más relevantes de la criticada entrevista que Larry King concedió al infame asesino de John Lennon. Si deseas ver el reportaje completo por razones de curiosidad, análisis o estudio, encontrarás en la descripción del video un link que te conducirá hasta ella. Sé que el día de hoy solamente les he mostrado 2 casos de escritores exitosos que se arrepintieron de escribir algunas de sus obras más famosas. Sin embargo, déjenme contarles que, sobre el asunto, hay demasiada tela para cortar. Debo decir que la construcción de esta sección me ha resultado bastante entretenida y, en el proceso, descubrí otros casos que probablemente les resultarán muy interesantes. Habiendo dicho eso, no se sorprendan si en el futuro, tal vez próximo o quizás lejano, se topen con una continuación de esta sección. Por el momento,
Estimados y queridas escuchas, ha sido todo lo que tengo para ofrecerles en la edición de Curiosidades Literarias de la fecha. Si disfrutaste este video más que yo haciéndolo, te invito a que le des un buen like y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Si estás de buen humor, apreciaría que compartieras esto con tus conocidos y me siguieras en mis demás redes sociales que figuran en la descripción de este video. Claro, si te interesa seguir disfrutando otros de mis contenidos más distendidos. Sin nada más que agregar, me despido de todos ustedes como siempre diciendo: yo soy Lolzar y más que un buen día, te deseo prósperas horas de lectura. Hasta la próxima.